Hello y Cargo Biker para cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente para llevarles una actualización, nuestro segundo video en YouTube. Gracias a los que se han tomado el tiempo de suscribirse y a sus comentarios. Gracias a todos. Gracias a los que siguen suscribiéndose a nuestro canal. De seguro, pues sé que va a ser de gran ayuda para cada uno de ustedes, a nuestra comunidad de motoviajeros. Importante, hoy venimos con una actualización, un detalle bien sencillo, pero sé que va a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Por ejemplo, para todos aquellos que vienen del sur hacia el norte, vienen bajando desde Argentina, ¿por dónde o cómo es la mejor forma de cruzar tu moto a Panamá? Sencillo. Sé que algunos tienen el tiempo para poder mandar la vía marítima. Sin embargo, recomiendo lo hagas vía aérea, por una sencilla razón. El factor tiempo juega un papel importante en ustedes, en ese trayecto en el cual quieren recorrer en el menor tiempo posible todo el proceso del sur al norte. Número 1, recomendación: hazlo vía aérea. Desde Bogotá es la opción que existe actualmente. Digamos que en temas de tiempo y costos es lo mejor, porque si lo haces vía marítima desde Cartagena te va a tomar un montón de tiempo, pero también en temas de costo te va a salir incluso hasta un poco más elevado que mandarlo vía aérea. ¿Cuál es la ventaja de mandarlo por avión? Una vez tú te comunicas conmigo al 507-6902-8242, te brindamos toda la coordinación, la información necesaria para coordinar el día que tú vas a llegar al aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia, a dejar tu moto. Ese día el proceso te va a tardar más o menos unas 4 o 5 horas, porque es bien dilatado el proceso en Bogotá. Pero una vez tú termines de hacer todo el proceso con la DIAN, con narcóticos y ante la aerolínea, lo que sigue es realmente fácil y rápido. La aerolínea, si terminas el proceso hoy, llegas a las 8 de la mañana y terminas el proceso a la 1, 2, 3 de la tarde, la aerolínea inmediatamente procede a gestionar el espacio para que vuele con mayor seguridad al siguiente día. En algunas ocasiones la aerolínea tiene 2 vuelos en el día, uno en la mañana y uno en la tarde, pero generalmente tiene un vuelo al día. No tiene un horario fijo establecido. Normalmente salen a las 9, 10 de la mañana desde Bogotá o salen a las 2 de la tarde desde Bogotá. Allí no hay mayor cosa. ¿Cuál es, digamos, la promesa que se te puede hacer? Es, si dejas la moto el martes en la mañana, haces todo el proceso, un 90% de probabilidades que te vuele el miércoles, sin un horario establecido fijo. En el peor de los escenarios, ya sea por demanda de perecederos, tu moto se quedaría para el jueves, pero el jueves sin falta tu moto llega a Panamá. Allí, al llegar a Panamá, es donde entra la magia de Cargo Bikers. ¿Qué hacemos? Como puedes ver, te mostraré en un video el proceso de las ventajas de las que gozas una vez tu moto llega a Panamá, además de un costo accesible. ¿Cuáles serían los costos? ¿Cuáles serían las ventajas que tienes con Cargo Bikers? 1. Una vez llega tu moto a Panamá, al aeropuerto internacional de Tocumen en Panamá, nosotros simplemente nos encargamos de todo. Tú solo llegas a nuestras instalaciones ubicadas en el aeropuerto, recoges tu moto, nos pagas, porque no tienes que pagar nada en Bogotá, nos pagas a nosotros, te ayudamos a hacer el proceso de liberación y adiós. Así como te lo resumo, así tal cual es el proceso de liberación aquí en Panamá. 1. Nosotros te ahorramos el proceso de que llegues, tengas que caminar o tomar un taxi a hacer tu fila en la aerolínea para retirar la documentación, para luego ir a la aduana a sellar, luego coordinar la fumigación. Nosotros te ahorramos todo ese proceso. Importante, te ahorramos extra costos en temas de almacenaje. Número 1, ¿qué es lo primero que hacemos? 1. Procedemos a coordinar las recolectas de tu moto en la bodega de la aerolínea. ¿Por qué? Eso lo hacemos con inmediatez, por una sencilla razón. Los costos de almacenaje en una bodega que pertenece o que le da el servicio a una aerolínea son exageradamente altos. Un costo por día de un almacenaje de una moto te puede estar costando hasta $150 por día. $150 como mínimo por día. Depende del volumen de la moto. La ventaja que tienes de hacerlo con iCargo es que
Una vez tu moto llega, nosotros coordinamos la fumigación de la moto para el debido retiro. Recuerda que todo equipo rodante que viene de Sudamérica tiene la obligación de pasar por un proceso de fumigación o tratamiento debidamente hecho por las autoridades, en este caso la entidad es OIRSA. Ojo, una vez hacemos ese proceso, nosotros trasladamos tu moto a nuestra bodega, ubicada, como te digo, en el aeropuerto. Estando tu motocicleta en nuestra bodega, no tienes que preocuparte de nada. Tú puedes llegar el mismo día del vuelo del que llega tu moto, al día siguiente, 2 días después, una semana después, un mes después. Si se atrasó tu vuelo, si no pudiste salir por la razón que sea, tu moto permanece en un lugar seguro, debidamente monitoreado por cámaras, seguridad. Recuerda que estamos en un aeropuerto, sin mayor contratiempo. Obviamente, si vas a quedarte 15 días o un mes y dejar tu moto aquí, hacemos una negociación de una tarifa baja por el tema de que pues poder ayudarte en ese sentido. Pero importante, no necesitas, si mandas tu moto con nosotros, no necesitas el mismo día que vuela la moto, tú salir corriendo porque te preocupa el tema de los almacenajes, que en efecto aquí son bastante costosos. 2, te quiero dar un par de consejos. No tomes un vuelo con destino final Panamá Pacífico, que en estos casos hay una aerolínea en específico que vuela a ese aeropuerto. No lo tomes, porque estamos más o menos a 35-40 kilómetros de donde llegan esos vuelos al aeropuerto de Tocumen Internacional. Toma un vuelo con aerolíneas que lleguen al aeropuerto de Tocumen. 3, importante tener en cuenta algo bien básico. Cuando tú dejas tu moto en nuestra bodega, tú puedes llegar aquí un sábado, puedes llegar un domingo, puedes llegar un día feriado, puedes llegar en la noche, puedes llegar en la madrugada, y tú quieres retirar la moto ese día, el día que sea, festivo, hora nocturna, domingo, nosotros te hacemos todo para que tú retires la motocicleta ese día. La autoridad de aduanas trabaja, tiene un puesto de control que trabaja 24 horas. Lógicamente, al estar tu moto en una bodega legalmente amparada por la ley aduanera, esa moto podemos liberarla sin mayor problema. Importante, todo debidamente coordinado con tiempo. Lógico, hay que pagar un pequeño sobretiempo por horas nocturnas o festivos, pero ese es un valor bastante mínimo en comparación con la ventaja de que tú vas a llegar a Panamá a la hora, el día que sea, y puedes sacar tu moto y seguir tu viaje. Ya lo hemos hecho, está comprobado, es un servicio garantizado que no vas a tener el mayor problema. Como puedes ver en el video, como pudiste ver en el video, todo el proceso de fumigación, todo el proceso de liberación de la moto, todo bajo nuestra responsabilidad, en nuestras manos. Lo único que vas a llegar a hacer a mi oficina es: 1, pagarme el flete por los servicios brindados; 2, arrancar tu moto; 3, venimos contigo ante el puesto aduanero; y 4, sigues tu viaje. Sencillo, rápido, práctico, sin mayor problema. Recuerda, si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, si tienes alguna idea, sugerencia, alguna anécdota, por favor no dudes en escribirme aquí al canal, o me puedes escribir al WhatsApp directo 507-6902-8242. Saludos y seguimos rodando.